Bueno, paso a la segunda parte de este video. Esa máquina petrolera que compra Pacific Rubiales Energy no es algo que realmente aportase necesariamente de manera directa a la economía nacional. Es algo que aporta de manera directa a Pacific Rubiales Energy. 150.000 millones de pesos que dejaron de pagar en impuestos gracias a que compraron una máquina. Esa máquina costaba 100.000 millones de pesos, pero esa máquina básicamente, por haberla comprado, ellos podían acceder al 150% del valor de la máquina, por lo cual no solamente recuperaron el valor de la máquina, sino que ganaron 50.000 millones de pesos más en lo que tiene que ver con exenciones tributarias, con lo que tiene que ver con una serie de incentivos tributarios. A eso se le denominaba en su momento innovación. Hoy en día esto ha tenido que ser reformado debido a que muchas de estas empresas aprovecharon de una manera que es que vergonzosa este tipo de situaciones que permitía el ordenamiento jurídico colombiano y que todavía se ven desde otro tipo de ámbitos de lo que tiene que ver con el Estado. Entonces, cuando nos damos cuenta posteriormente que el precio del crudo empieza a caer, que hace Pacific Rubiales Energy, a la cual se le invirtieron no solamente esos 150.000 millones de pesos, sino muchos miles de millones de pesos más, millones de dólares. ¿Qué pasó con esta empresa cuando empezó a caer el valor del crudo en Colombia y en el mundo? Pacific Rubiales Energy básicamente sacó todos los recursos de Pacific hacia el exterior. Se declararon en quiebra. Dejaron en quiebra a todas las personas que estaban trabajando en esa economía extractiva. Todas las personas de Puerto Gaitán que empezaron a invertir en camionetas, en una serie de cosas para poder aportar y beneficiarse de esa economía extractiva. ¿Qué pasó? Pacific Rubiales Energy entra en insolvencia y básicamente apenas sale Pacific Rubiales Energy del mercado, porque ya sacaron sus recursos hacia otros países, llega una filial de Pacific Rubiales Energy nueva a asumir el nuevo precio del crudo y seguir básicamente con la actividad de Pacific Rubiales Energy. Entonces uno dice, ¿en qué nos está beneficiando este modelo? ¿Nos beneficia a nosotros o beneficia a los mismos de siempre? Es que ni siquiera alcanza a ser un 1% de la sociedad colombiana. Ese grupo de personas que han aprovechado esta situación para lucrarse de esa manera en que lo han conseguido, prácticamente sometiendo al Estado. Hay que ver, por ejemplo, cómo Luis Carlos Sarmiento Angulo, entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, básicamente triplica su fortuna. ¿Por qué? ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Y hoy en día es uno de los multimillonarios más grandes del mundo en un país que está en vías de desarrollo. Nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando nos desplazamos hacia países como Francia, como España, que de alguna manera tienen un desarrollo superior al de Colombia, no nos vayamos a Estados Unidos ni a Reino Unido, Francia, España, uno se da cuenta que, por ejemplo, el comercio local es protegido, que los campesinos son protegidos, que cuando realmente en Francia se levantan las bases de la sociedad, son escuchadas, porque es que se hacen escuchar.
Es que, nos guste o no, las conquistas sociales, los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos y del medio ambiente, en general, los derechos humanos se han conseguido a través de la lucha. Esto ha sido una lucha constante. Esto no ha sido algo que ha aparecido espontáneamente. El hecho de tener derecho a vacaciones fue algo que llevó lucha. El hecho de no estar trabajando 20 horas al día para poderle cumplir al empleador, como pasó en la época de la revolución industrial. Si no, igual te morías de hambre o te morías en las minas. Los derechos se consiguieron con lucha. Y hoy en día que vemos que el gobierno de Gustavo Petro está implementando una serie de cambios, por ejemplo en la política extractiva, en relación a lo que tiene que ver con el fracking, por ejemplo, ha habido una posición dividida. Sin embargo, el éxito de una nación no necesariamente se puede basar en ese tipo de materias primas. Nosotros hemos decidido por muchos años, a través de nuestra democracia, mantener un modelo que nos ha oprimido. Hoy en día se están intentando hacernos cambios, sin embargo, ese sistema que mantiene ese modelo de opresión sigue presente, sigue vigente y sigue ejerciendo control sobre el gobierno. Estos cambios no se consiguen de la noche a la mañana. Estos cambios son cambios que requieren una lucha. El presidente evidentemente es un político y tiene que manejar ese nivel político, esa diplomacia que requiere la figura del presidente. Sin embargo, nosotros como colombianos somos los que tenemos que apoyar esos cambios. Nosotros somos los que tenemos que apoyar una economía que sirva realmente para las bases populares, que sirva para los millones de colombianos que habitamos este hermoso territorio. Nosotros tenemos que aprender, así como lo han hecho los franceses, como lo han hecho en ocasiones también los españoles, como lo han hecho en ocasiones en países desarrollados como en el Reino Unido, como en la misma Alemania, que ha tenido tantas, digamos que, crisis. Tenemos que aprender a respetar a nuestro pueblo. Tenemos que apoyar el comercio local. Es que si nosotros tuviéramos muchas micro, pequeñas y medianas empresas, tendríamos realmente una economía muy productiva. Uno se da cuenta que, por ejemplo, no todas las izquierdas han sido fallidas como nos han querido vender con el caso de Cuba y de Venezuela. Han habido izquierdas exitosas, ha habido socialdemocracia, han habido modelos de éxito. Por ejemplo, los países europeos que han tenido éxito con un modelo que es prácticamente de izquierda, como en el caso de Noruega, como en el caso de Finlandia. Asimismo, nos damos cuenta que durante el gobierno de Correa en Ecuador hubo un gran éxito, independientemente de que posteriormente, cuando llega otra vez la derecha, se empieza a vender la idea de que el país estaba en crisis. Un desarrollo que nunca hubo en Ecuador, un país que estuvo en una crisis profunda. Sin embargo, el poder simbólico que tiene ese discurso neoliberal y que nos dice que si no seguimos los modelos occidentales vamos a fracasar, nos hace creer que la única vía para el desarrollo es la vía de esas democracias occidentales neoliberales como la americana, esas democracias neoliberales como la del Reino Unido, como la de la misma Francia, que nos hacen creer que es el único modelo que podemos seguir. Y no. Por ejemplo,
el tema de que nuestras naciones hayan tenido tantas crisis ha tenido mucho que ver con la influencia de esos países. Esos países han tenido una influencia nefasta no solamente sobre América Latina, sino sobre Asia. Básicamente han tenido unos procesos de colonización en los cuales han atrapado todos los recursos de las naciones en Asia, en diferentes lugares del mundo. Entonces, nosotros no podemos simplemente regirnos por lo que estas naciones nos dicen que es el deber ser. Nosotros tenemos que pensar en nuestra cultura, en nuestra cultura autóctona. Por ejemplo, nosotros el tema de la autoctonía no lo hemos protegido como debe ser. Si ustedes se van a ver, por ejemplo, a nivel europeo, ellos protegen mucho toda su tradición griega, su tradición romana, hasta el punto básicamente de hacer de cuenta o hacer ver que las culturas milenarias como la China, como la de países asiáticos, como otras culturas, básicamente no han existido, como que han pasado sin pena ni gloria. Y no, ellos protegen su cultura y su autoctonía, ellos protegen su origen. Nosotros también tenemos que proteger nuestro origen, tenemos que asumir no solamente que somos colombianos, sino que somos latinoamericanos. Tenemos que apelar al pueblo, porque es que el pueblo es el que genera el desarrollo. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuando los jóvenes decidieron levantarse. Los jóvenes, a pesar de el caos que pueda haber habido, a pesar de las situaciones que se salen de control dentro de cualquier manifestación, los jóvenes le lograron demostrar a Colombia que pueden ser fuerza de trabajo, que pueden ser emprendimiento, o que pueden ser una llama ardiendo cuando no se les escucha. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar a nuestra gente. Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a proteger lo nuestro. Por ejemplo, desde el gobierno Santos se empezó a pensar, hombre, ¿y por qué no protegemos? Y empezamos, por ejemplo, a pensar en lo que tiene que ver con las denominadas drogas ilícitas y empezar a ver qué propiedades pueden ser de utilidad para nosotros, como por ejemplo la hoja de coca, como por ejemplo lo que tiene que ver con el cannabis, como por ejemplo lo que tiene que ver con la misma amapola. Son plantas ancestrales, son plantas, mira, ¿qué ocurre? Las grandes farmacéuticas del mundo como Bayer no surgieron de la nada. Ellos sus grandes desarrollos los obtuvieron a punta en gran parte de darse cuenta cómo los aborígenes de otros países, los pueblos indígenas, utilizaban las plantas. Ellos utilizaron ese conocimiento ancestral para poderse guiar y para poderse dirigir y hacer sus investigaciones científicas. Nosotros debemos trabajar en lo nuestro, debemos proteger nuestro ecosistema. Es que nosotros lo que tenemos hoy en Latinoamérica, a diferencia de Europa, a diferencia de Estados Unidos de América, es que nosotros tenemos un territorio vivo, nosotros tenemos Amazonía, nosotros tenemos los llanos, nosotros tenemos una región andina riquísima, la Pacífica, el Atlántico, tenemos unas selvas increíbles, las cuales solo asociamos con guerrilla. Y la guerrilla, así como los narcotraficantes, así como los grupos ilegales del país, básicamente han sido parte de este problema endémico de injusticia. Este sistema de injusticia ha generado una situación crítica. Por ejemplo, si tú te vas y te fijas en países donde hay un estado de bienestar más fuerte, te das cuenta que los índices de seguridad son mucho mayores.
Porque cuando una persona nace fuera del Estado social de derecho, cuando una persona nace en la calle, cuando una persona no come por 3 días, básicamente entra en un estado de naturaleza. Entra la ley de supervivencia. ¿Cómo hacemos para explicarle a una persona que lleva 20 años de su vida viviendo en modo supervivencia que existe un Estado social de derecho y todo un sistema jurídico? Es muy difícil. Tenemos que sentar unas bases que ayuden a acabar con esa injusticia social, que ayuden a que haya una reforma agraria real, para que la gente pueda trabajar la tierra. Somos un país muy grande, un país con muchos terrenos totalmente improductivos, terrenos que son aprovechables en este momento y son improductivos básicamente porque son parte de unos caciques, de los denominados cacaos, de estos señores que son dueños del país y los tienen sencillamente para cuando surja una posibilidad de ganar buenos recursos con ello. Por ejemplo, nos damos cuenta cómo grupos jurídicos importantes de la capital de Colombia apoyaron, por ejemplo, a grupos empresariales como la Facenda a adquirir unas extensiones territoriales masivas, básicamente rompiendo con el ordenamiento jurídico. Hemos visto cómo esa clase dominante ha utilizado grupos al margen de la ley para conseguir lo que tienen hoy en día. Y eso no es puesto en duda. Entonces, hoy nos dicen, es que trabajando es que ustedes van a salir adelante. Hombre, trabajar, claro, el trabajo dignifica. Sin embargo, tenemos que unirnos como colombianos. Tenemos que romper ese modelo que nos dice que la única forma de competir es la forma en la que estamos perdiendo con los países denominados desarrollados. Tenemos que renegociar la deuda. Tenemos que empezar a generar una economía diferente, una economía amigable con nuestra cultura, amigable con lo que tiene que ver con nuestros territorios, una economía que nos permita a todos como colombianos desarrollarnos, que hagamos parte de ese proceso de desarrollo, que la tierra se pueda aprovechar sin necesidad de matarla, como básicamente se está haciendo hoy en día con las prácticas que se está haciendo, por ejemplo, en el modelo extractivista. Entonces nos damos cuenta de que no toda la izquierda y no todos los modelos que apuntan a la clase trabajadora y que apuntan a proteger a ese gran número de personas que habitan estos territorios latinoamericanos son necesariamente algo insostenible como nos lo han vendido. Debemos dejar de creer que todos vamos a terminar siendo como Venezuela. ¿Por qué? Porque es que Venezuela es lo que es hoy en día gracias a la influencia de esos países denominados desarrollados. Ellos, así como generaron procesos de desestabilización en la época de la Guerra Fría en nuestras naciones, han generado un proceso de desestabilización en Venezuela que ha llevado a que exista un régimen como el que existe hoy en día. Ellos llevaron a procesos de desestabilización en Medio Oriente. ¿Para qué? Para poder obtener esos recursos petrolíferos. Ellos básicamente nos han vendido la idea de que el extractivismo es la solución. Y vea, por ejemplo, qué pasó con la economía venezolana, con la economía basada netamente en el petróleo. No funcionó, porque es que se estaba jugando bajo el modelo de ellos. Y no es así. Nosotros debemos apostar también por la ciencia. Por ejemplo, como esos denominados tigres asiáticos, que decidieron
industrializarse, decidieron invertir en ciencia, en desarrollo, en tecnología, y han logrado convertirse en lo que son hoy en día. Nosotros tenemos un MinCiencias que hoy en día tiene un presupuesto bastante bajo. Debemos invertir en ciencia, debemos invertir en educación, debemos renegociar una deuda que básicamente se nos ha hecho una carga inmanejable y que no necesariamente es una deuda que realmente hemos adquirido nosotros como colombianos, sino que ha adquirido esa clase dominante que en últimas son los que gobierno tras gobierno, no solamente el nacional, sino los gobiernos territoriales, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, distritales. Básicamente con cada gobierno de esos se van muchos recursos hacia esa clase dominante. Entonces la deuda es inmanejable hoy en día. ¿Por qué? Porque es que no hemos conseguido que realmente el pueblo administre la economía de Colombia, la economía latinoamericana. Tenemos una economía sometida y arrodillada a un grupo de países dominantes, a un modelo hegemónico neoliberal que nos ha dicho que el modelo es el modelo de ellos, que nos ha dicho a través de lo que tiene que ver, por ejemplo, con las normas de propiedad intelectual, que se han ido haciendo dueños hasta de nuestra naturaleza. Nuestros pueblos ahora tienen que comprar sus semillas, semillas que siempre tuvieron, porque es que es política de Estado que las semillas que cumplen con las normas fitosanitarias son las semillas transgénicas. Básicamente estamos en una situación donde estamos en un modelo que favorece y favorecerá, mientras siga existiendo, solamente a un pequeño grupo de colombianos y latinoamericanos. Necesitamos adquirir conciencia de clase, como lo empecé diciendo al iniciar el primer video. Necesitamos realmente entender que no tenemos que estar sometidos. Necesitamos entender que como colombianos podemos hacer de este país un país con un desarrollo equivalente a nuestra cultura, un desarrollo que nos beneficie a nosotros, no un desarrollo que beneficie a otros. Y de esa manera podemos liberarnos de esta situación que tenemos hoy en día, de esta situación de corrupción e injusticia endémica. Estamos en una pandemia de corrupción, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo lo único que les puedo decir a las personas es lo que se dice al final del manifiesto comunista: proletarios del mundo, unidos.